En general, las desigualdades sociales se estudiaron a través del análisis de la estructura de clases. Un poco la intención de esta primera clase es reconstruir cómo las sociedades modernas comenzaron a pensar el tema de las desigualdades y cómo durante mucho tiempo fueron las desigualdades de clase y en particular las que separan a los trabajadores de los dueños de los medios de producción, las que despertaron la mayor atención, ¿no es cierto? Por ahí podemos empezar por decir que las desigualdades sociales son una problemática típica de las sociedades modernas. En las sociedades tradicionales o antiguas, las desigualdades están inscriptas en la naturaleza, son consideradas necesarias, ancestrales, inscriptas en un orden divino que las justifica. Es a partir de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa que se empieza a afirmar con mucha fuerza que los hombres son iguales, ¿no es cierto? Y que las únicas desigualdades legítimas que pueden separarlos son aquellas que reposan o en el mérito, porque algunos se esfuerzan más, entonces merecen más, o en la necesidad, porque algunos requieren de la comunidad, ¿no es cierto?, mayores cuidados o mayores beneficios. El hecho de que después de estas revoluciones económicas y políticas las desigualdades persistieran, digamos, se siguiesen observando diferencias importantes entre los hombres y que no necesariamente las mismas digamos, reposaran en estos factores, la necesidad o el mérito, despertó el interés, por un lado, de los analistas de la sociedad, los filósofos en su origen y después todas las ciencias sociales, en particular la sociología, pero también de los movimientos políticos que en un primer momento vinculados al anarquismo y al socialismo se propusieron denunciar una suerte de hipocresía del orden burgués, ¿no es cierto?, que enunciaba una desigualdad que no se observaba en la organización de las sociedades. Y es por eso que dentro de las sociedades modernas la noción de clase fue la primera noción en subrayar la persistencia de desigualdades no necesariamente legítimas entre los hombres. Esta forma de tematizar las desigualdades fue la que alimentó y estructuró los grandes conflictos de la primera mitad del siglo XX y contrariamente a lo que auguraban las teorías más radicales, lejos de conducir en todos los países occidentales a una revolución y a una desaparición de las clases a través de luchas más o menos violentas, lo que produjo fue más bien una institucionalización del conflicto, la aceptación de que las sociedades necesitaban, por su complejidad, por la particularidad de sus tareas, que los hombres desarrollaran actividades distintas y obtuviesen recompensas diferentes, pero aparecieron los estados nacionales como elementos de equilibrio, ¿no?, de compensación, intentando que esas diferencias que se consideraban en algún punto irresolubles por la complejidad de la organización social, no atentaran ni contra la calidad de vida de las personas ni contra sus oportunidades de progresar en la vida, ¿no? Entonces, en respuesta en gran medida a esos reclamos, ¿no es cierto?, las desigualdades sociales empezaron a estabilizarse, digamos, pero también a ser reguladas y compensadas por un conjunto de instituciones. Una de ellas son los sindicatos y su legalización, ¿no es cierto?, y de algún modo la institucionalización de un conflicto que permite que las mayorías reclamen y obtengan ciertos beneficios de quienes conducen el proceso productivo. Pero digamos, quedarnos en esa mirada, digamos, centrada exclusivamente en el mundo de la empresa y privado sería solo ver una parte del modo en que las desigualdades fueron procesadas y reguladas por parte de la autoridad pública, que asumió que había ciertos bienes, ¿no es cierto?, que no podían dejarse librados solo a la lógica del mercado, ¿no es cierto?, y que el acceso a la vivienda, la educación de los niños, el cuidado de los ancianos, la cura de ciertas enfermedades tenía o bien que ser fuertemente regulada
por los estados, o bien ser directamente provista como un bien gratuito, ¿no es cierto?, a todo el que la necesitara. Entonces, digamos, ahí llegamos a el modo en que se estructuraron y se atenuaron a la vez, ¿no es cierto?, paradójicamente se reconocieron, se perpetuaron, pero al mismo tiempo se atenuaron ni se combatieron las desigualdades sociales en los estados de providencia de la segunda posguerra. En los países europeos y en los Estados Unidos, pero también en América Latina a través del desarrollo de un conjunto de estados de bienestar o estados populistas, también se lo llama, que desplegaron, digamos, un conjunto de mecanismos de intervención sobre la economía y sobre la provisión de ciertos bienes para atenuar estas desigualdades de clase, como decíamos. Algo de todo esto va a empezar a cambiar fuertemente a partir de los 70, básicamente a través de dos grandes movimientos. Por un lado, los estados comienzan progresivamente a desentenderse de esta función, ¿no?, de reguladores y atenuadores de las desigualdades sociales, retirándose de la intervención en los mercados e incluso retirándose como proveedores o reguladores de bienes públicos, con lo cual, y eso es parte de esta materia y se observa con claridad, las desigualdades entre los trabajadores o quienes tratan de conseguir un trabajo y no lo obtienen y quienes son los dueños de las empresas se agudizaron, la distancia volvió a estirarse, ¿no es cierto? La distancia en términos de calidad de vida y en términos de oportunidades también de mejorar esas condiciones. Entonces, por ese lado, ese equilibrio que había hecho de las desigualdades socioeconómicas, una preocupación, pero también un compromiso de atenuarlas, se fue desvaneciendo. Y por otro lado comenzaron a aparecer un conjunto diverso de reclamos contra la desigualdad, pero asentados en otros principios que no eran ya el socioeconómico, ¿no? Habíamos dicho esta manera de tematizar las desigualdades sociales como desigualdades entre trabajadores y empresarios es típica de fines del siglo XIX, de principios del siglo XX. Lo que va a aparecer a partir de los años 70 es la idea de que existen otras desigualdades tanto más graves como son las desigualdades de género, las desigualdades territoriales, las desigualdades raciales, las desigualdades etarias, ¿no? Y va a haber un conjunto de movimientos raciales, feministas, vinculados a otras sexualidades, ¿no es cierto?, que van a denunciar el modo en que estos estados de bienestar habían desatendido, habían sojuzgado a ciertos grupos de la sociedad. Entonces se da, por un lado, menos preocupación por las desigualdades socioeconómicas por parte de las autoridades públicas. Por otro lado, la emergencia de movimientos que denuncian otro tipo de desigualdades. Y eso de algún modo diluyó la importancia que se le otorga a las desigualdades socioeconómicas en la teoría, en la sociología, digamos, o en la teoría social. Y durante mucho tiempo, digamos, si uno mira la producción predominante en los años 80 o 90, la atención dejó de focalizarse en esas relaciones asimétricas, digamos, desiguales, que se reproducen en el tiempo, y comenzó a focalizarse en los grupos más desfavorecidos, los pobres, los desempleados, los nuevos pobres, ¿no es cierto?, como grupos específicos de los cuales no se sabía muy bien o no se interesaba, no interesaba saber demasiado cuál era su relación con el colectivo, ¿no es cierto?, pero en todo caso que reclamaba una atención específica, ¿no? Los niños desnutridos que necesitaban un programa de nutrición, la gente sin vivienda que necesitaba entonces un albergue en momentos climáticos extremos, las madres solteras con niños pequeños que necesitaban guarderías para poder salir a trabajar. Entonces toda la discusión sobre las desigualdades sociales, que como el término lo indica, supone una relación, ¿no?, entre grupos distintos, pasó, ¿no?, a focalizarse en la atención, digamos, en estos grupos específicos. Si esta materia existe hoy en la Escuela de Gobierno del Chaco, si volvió a interesar el tema de las desigualdades sociales desde una perspectiva relacional, es porque, por suerte, por lo menos en América Latina, hay algo de estas situaciones de urgencia que se fueron atenuando, y entonces nos podemos volver a preguntar, ¿no es cierto?, sobre no solo las necesidades más imperativas, como es que la gente no se muera de hambre, sino dar un paso más y volver a preguntarnos nuevamente cuáles son las diferencias en la calidad de vida de los ciudadanos o de las familias
qué origina esas diferencias, de qué modo los estados en sus distintos niveles pueden intervenir para atenuar, ¿no? Esas diferencias cuando son injustas, digamos, o injustificadas, y sobre todo para permitir que las condiciones actuales sean mejores, pero también que esas condiciones no determinen de manera inexorable, ¿no?, las oportunidades de vida de las personas, ¿no? Y que alguien que nació en un hogar modesto, pero que tiene una gran cualidad para la música o para las letras, tenga las condiciones para poder desplegar ese talento, ¿no es cierto?, y llegar ahí donde su esfuerzo lo pueda conducir, ¿no es cierto? Digo, la pregunta sobre las desigualdades sociales hoy volvió a adquirir un carácter más relacional y puede darse como objetivos algo más trascendente que la mera supervivencia biológica de las personas. Muchas veces tiende a limitarse el análisis de estas cuestiones al análisis de los economistas. Y para los economistas, efectivamente, la manera de comprender las desigualdades sociales tiende a circunscribirse a aquellas desigualdades más fácilmente cuantificables, ¿no? Aquellas de las cuales disponemos de datos numéricos para establecer estratos, ¿no? Y es algo que se utiliza muy frecuentemente en América Latina y en la Argentina en particular, las encuestas permanentes de hogares, los ingresos declarados por las familias, y a partir de ahí lo que se diferencia, ¿no es cierto?, estratos de ingreso. No obstante lo cual, digo, hay dos dimensiones que están soslayadas por esa estrategia de análisis de las desigualdades. Por un lado, se pierde de vista que los ingresos no siempre han tenido el mismo peso para las familias, ¿no? En el caso de gente de mi generación, por ejemplo, digo, cuando yo era chica iba a colegio público, mis padres tenían la obra social de su trabajo, digamos, muchos de los recursos necesarios para la vida de mi familia no estaban mercantilizados, no estaban mediados por el dinero. Hoy, para una familia de clase media, en cambio, mucha de su calidad de vida depende del ingreso, ¿no es cierto?, porque se han privatizado una serie de servicios, por lo menos para estos grupos, ¿no es cierto?, de la mitad para arriba de la pirámide social, y entonces el peso de los requerimientos sobre el ingreso familiar es mayor, e incluso hoy, cuando los ingresos sean relativamente altos, yo he hecho varias investigaciones sobre argentinos de clase media, media alta, y la gente se queja de que no le alcanza, ¿no? O sea, en términos de pirámide de ingreso es mucho dinero, no obstante lo cual, con las dificultades de acceso a la propiedad y la cantidad de gente que alquila hoy en día, con los colegios privados, la seguridad privada, en fin, el peso sobre los ingresos, y eso, un análisis que solo se aboca a los ingresos no puede verlo, ¿no es cierto? Por eso es que las otras ciencias sociales proponen tomar en cuenta otro conjunto de dimensiones que hacen a la calidad de vida de las personas. Desde el patrimonio, que es muy difícil de medir, porque la gente no declara, digamos, no se le requiere que declare en las encuestas de hogares sus propiedades, y los registros que hay, que son los registros impositivos, son muy insuficientes, pero también sus otros ingresos, la situación demográfica de ese hogar, si tiene hijos, si no lo tienen, si hay un perceptor o si hay dos, ¿no? O sea, dónde está ubicado en la ciudad, si está más o menos cerca de medios de transporte, el barrio en el que vive y los servicios con los que cuenta, ¿no? Digo, si bien el ingreso es la variable más utilizada, por un lado hay que tener mucho cuidado porque históricamente no quiere decir lo mismo, y por otro, y en las distintas situaciones de hogar no quiere decir lo mismo. No es lo mismo ganar 10.000 pesos y ser un hombre solo de 30 años que ganar 10.000 pesos entre dos cónyuges con 3 hijos, ¿no es cierto? El significado de ese ingreso es bien distinto. Y por otro lado, que los ingresos son solo una dimensión de la desigualdad, por ahí la más volátil, ¿no?, la más frágil a las crisis macroeconómicas, a las inflaciones, a los estancamientos de la economía, pero hay otras más durables, como la educación, la vivienda, ciertas pautas demográficas, por ejemplo, de natalidad o de cuidado de la salud, ¿no es cierto?, que tienen un peso tanto más determinante que esa pequeña variable o esa variable discreta a la hora de entender la calidad de vida de las personas y sus oportunidades para el futuro.